Muy buenos días. Vamos a empezar la práctica de histología sobre tejido epitelial. Antes que nada, recordar que este es uno de los 4 tejidos primarios. Es uno de los 4 tejidos básicos y es un tejido de superficie de revestimiento. Eso indica de que podré encontrarlo en alguna superficie que sea externa o en una superficie que sea interna. Para estudiar este tejido, vamos a tomar en cuenta algunas recomendaciones que son en general para la observación de las láminas histológicas. Primero acá yo tengo 3 muestras, es en la primera ronda de láminas que vamos a observar el día de hoy, donde tengo diferentes aumentos. Acá tengo objetivo 4 y acá abajo objetivo 40 y así hasta terminar las 3 primeras muestras. El primer objetivo, que es el de menor aumento, me va a dar un campo de visión mayor. Así voy a poder observar más detalles de la lámina histológica y tendré mayor probabilidad de poder identificarlo. En algunos casos se ve casi toda la muestra o toda la muestra. Y así puedo ver, ¿no? Las paredes, puedo ver pliegues, puedo ver glándulas, etc. Y puedo identificar la lámina histológica. Una vez que he identificado de qué muestra se trata, no sé, tal vez sea un estómago, tal vez sea piel, tal vez sea un esófago, tal vez sea un ojo, recién voy a un objetivo mayor ya seleccionando el tejido que quiero estudiar. Vamos a trabajar de esa manera. Y los tejidos epiteliales se van a clasificar tomando en cuenta 2 puntos. El primero es la forma, la morfología, donde tenemos epitelio plano, epitelio cúbico y epitelio cilíndrico. Solo se trata del formato de la célula. Un epitelio plano estará formado por células de la misma forma. El segundo punto para la clasificación es la disposición por capas. Me refiero al número de capas. Si el epitelio está formado por una sola capa, será simple. Si está formado por más de una capa, el epitelio será estratificado. Y por último, tengo que combinar las 2 formas y tendré plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple y lo propio con los estratificados. Pero en esta clase vamos a estudiar solamente los epitelios simples, plano cúbico y el cilíndrico simple. Y estamos empezando viendo 2 muestras de epitelio plano. Lo mismo vamos a hacer con el cúbico, 2 muestras, y lo propio con el cilíndrico, 2 muestras. Epitelio plano simple. ¿De dónde? De los alvéolos pulmonares. Está claro que si yo quiero estudiar un alvéolo pulmonar, tendré que utilizar unos aumentos mayores. Pero antes de estudiar el alvéolo pulmonar, tengo que tener la seguridad absoluta de que la muestra sea de un pulmón. Entonces, primero debo identificar el pulmón y después recién buscar a los alvéolos pulmonares. Veremos cómo se identifica un pulmón. Una sección del pulmón, ¿qué es lo que presenta? Va a presentar partes del árbol bronquial. Partes del árbol bronquial como por ejemplo pueden ser bronquios. Me refiero a los bronquios secundarios, terciarios, cualquier tipo de bronquiolo, por supuesto que vasos sanguíneos entre arterias y venas. Y esas estructuras transversalmente se verán así. En una sección transversal. Este puede ser un bronquio. Esta puede ser una vena. Acá puede ser un bronquiolo. Y acá otro vaso sanguíneo. Tal vez otra vena. ¿Cómo podemos nosotros reconocer un vaso sanguíneo? La mayoría de los vasos sanguíneos al microscopio presentan esos puntos de color rojo en su interior, que serían glóbulos rojos, eritrocitos. Son acidófilos, se tiñen con la eosina y salen de ese color. No todos, pero sí la mayoría.
es una referencia. Ahora, bronquios y bronquiolos, por supuesto que estas secciones de las vías respiratorias no tienen glóbulos rojos en su interior, sus paredes son bastante irregulares, algunas presentan cartílago, que serían los bronquios, y los que no presentan cartílago, los bronquiolos. Pero no estamos para poder decidir de qué tipo de bronquio o qué tipo de bronquiolo se trata. Solamente estamos identificando como partes de nuestro árbol bronquial. Y lo que vamos a tener entre estos segmentos serán los alvéolos pulmonares, unas cavidades que con menor aumento se ven bien pequeñitas, blancas, ya que en el interior solamente encontramos aire y al aire no lo podemos teñir, no lo podemos fijar, entonces no lo observamos al microscopio. La función de este epitelio plano simple en estos alvéolos pulmonares no es más que el intercambio de los gases con los vasos sanguíneos. Se produce el intercambio entre oxígeno y el dióxido de carbono. Aunque esa función no la hemos revisado cuando estábamos estudiando en general a las funciones de nuestros tejidos epiteliales. Puede ser un segmento de la muestra así, y siempre la muestra íntegra. Les comentaba que no hemos visto la función de intercambio de gases, pero podemos nosotros acomodar esta función con absorción de oxígeno y excreción de dióxido de carbono. Y ahí tenemos la función del epitelio plano simple de un alvéolo pulmonar. Bueno, ya tengo yo el alvéolo pulmonar, o en sí el pulmón ya bien identificado. Esto es un pulmón para mí. Yo quiero seleccionar solo los alvéolos pulmonares para poder estudiarlos. No me interesa esto, ni estas estructuras vasculares. El resto sí. Todo esto son alvéolos. Aumentamos hasta 400 veces. Y lo que voy a observar ya son los alvéolos de gran tamaño. Algunos alvéolos se presentan completos, otros se presentan incompletos. La mayor parte pareciera que estuviesen desgarrados, pero solamente es cuestión del corte que se ha hecho. Y al final se observarán así, con las paredes incompletas. El interior blanco, como sabemos, contiene aire. Y tenemos nuestros alvéolos ya terminados. Ahí están nuestros alvéolos pulmonares. Esta parte que estoy diseñando corresponde a los tabiques interalveolares, el tejido conectivo que está entre los alvéolos pulmonares. Por principios de acidofilia y basofilia, sabemos que los núcleos se tiñen de color azul. Y acá tenemos algunos núcleos de algunas células del tejido conjuntivo, entre macrófagos, fibroblastos, mastocitos. Y se completa. Buscaremos ahora la superficie. Queremos buscar la superficie donde se encuentra el tejido epitelial. En este caso la superficie es interna. Esta es la superficie. Y este es el epitelio plano simple. Acá está otra superficie interna. El epitelio se mantiene como plano simple. Eso es solo una representación gráfica, porque muy difícilmente que lo vamos a observar así, con esas células bien delimitadas y esos núcleos. La célula debe ser tan delgadita que pueda dejar pasar a través de ella
los gases. Muy bien, pasamos al siguiente epitelio. También es plano simple, pero de un endotelio vascular. ¿Qué es un endotelio vascular? Se refiere hacia adentro. Es el revestimiento interno epitelial de un vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que debo hacer? Identificar un vaso sanguíneo. Ese es mi trabajo ahora. Entonces queda en segundo plano el órgano. No interesa. Puede ser cualquier tipo de órgano. Puede ser una glándula, puede ser piel, puede ser un embrión, puede ser el tubo digestivo, vías respiratorias. Esto es un pulmón con sus vasos sanguíneos. Más allá entonces del tipo de muestra que sea, debemos encontrar a nuestros vasos sanguíneos. Esto es tejido conjuntivo, podría ser también tejido embrionario. Repito, debemos encontrar vasos sanguíneos. Los voy a buscar por la presencia de los glóbulos rojos en su interior. Aquí está un vaso sanguíneo. Acá hay otro vaso sanguíneo. Ahí también. Ahora selecciono solamente el vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, aumentamos hasta 400 veces. Vamos a observar ya de mayor tamaño. Mejor si es un vaso sanguíneo de menor calibre, como un capilar, un poscapilar o una vénula pequeña. Ahí están los eritrocitos, se ven más grandes. Acá está el tejido conjuntivo. Alrededor. Y ahora hay que buscar el tejido epitelial. Debemos buscar la superficie. Acá están algunas células de este tejido. Y en la superficie, otra vez interna, estaría aquí la superficie. Este es el epitelio plano simple, el endotelio vascular. Veremos las funciones. Las funciones son similares en estas dos muestras. Acá se produce intercambio de gases, acá también. Y justamente son las zonas donde se produce la respiración externa y la respiración interna. El primer intercambio de gases es en los alvéolos. De ahí el oxígeno viaja, se deposita en los rincones del organismo en algún tejido y se desecha dióxido de carbono. Entonces acá también se produce intercambio de gases. Pero resulta que la función es mucho más completa que este epitelio, ya que acá el contenido de la sangre puede ser rico tal vez en hormonas, en alguna otra molécula de señalamiento, aminoácidos, glucosa, etc. Entonces dependerá mucho de la composición de lo que esté llevando la sangre. Y podemos decir intercambio de materiales, no solamente de gases. Se amplía la función. Revisamos la siguiente, que es un epitelio cúbico simple de un folículo tiroideo. Folículo tiroideo pertenece a la glándula tiroides. Debo saber identificar una glándula tiroides. Menor aumento. Se ven estos compartimientos de tamaño variado, grande, pequeño. Esto es solamente un efecto del corte. Algunos de una apariencia bastante geométrica, otros ovoidales. Y es que el folículo tiroideo, los folículos tiroideos representan la unidad estructural de esta glándula. Pero esos folículos tienen contenido, no están vacíos, no son blancos como los alvéolos. Se tiñen con eosina, se tiñen de color rosa, son acidófilos. ¿Y el epitelio qué función tendrá? Cada vez que ustedes manejen identificando alguna muestra, siempre es bueno mover el centralizador para ir viendo las características
de toda la muestra. Si muevo el centralizador o desplazador, voy a seguir encontrándome con folículos tiroideos. Por eso es la unidad estructural de esta glándula. ¿Y qué es lo que hace una glándula? Secretar hormonas, ¿no es así? Secreta hormonas, produce hormonas. Pero para producir esas hormonas necesita absorber algo de la sangre, especialmente el yodo. Aquí hay vasos sanguíneos también. ¿Y qué es lo que selecciono acá? Los folículos tiroideos. Los aumento hasta 400 veces. Voy a poder ver de tamaño mayor. Ahí están mis folículos tiroideos. Tienen contenido, claro. Aquí está. Es un complejo de glucoproteínas que junto con el yodo forma las hormonas, la tiroglobulina iodada. Tiroglobulina es el complejo de glucoproteínas, más el yodo, tiroglobulina iodada. Esa es la materia prima para fabricar las hormonas conocidas en esta glándula, que son la T3 y la T4. Las funciones entonces de este epitelio tienen que ver con la absorción y la secreción. Absorción de lo que va a utilizar para fabricar sus hormonas y la secreción de las mismas hormonas. Son células muy pequeñas. No se puede distinguir con total claridad el contorno de cada célula, pero están ahí. El núcleo sí es esférico. Ahí tenemos la glándula tiroides. Con su epitelio cúbico simple sí se puede evidenciar que hay una sola capa de células. El formato por el núcleo es cúbico. Y esas son las funciones. Esta sería nuestra primera ronda de láminas. Ahora vamos a pasar a la continuidad con otro cúbico simple y con dos cilíndricos simples. Para eso vamos a borrar, vamos a liberar nuestro espacio sin borrar el campo microscópico. Todo lo que está en su interior, porque el campo microscópico nos va a servir. En este campo vamos a dibujar a un riñón con los dos aumentos. Vamos a seguir la misma metodología. En el segundo campo microscópico y en el tercero ya vamos a conocer secciones, segmentos del conducto entérico, del tubo digestivo, como son el intestino delgado y el intestino grueso. Igual vamos a aprender a identificarlos con menor aumento. Y después, seleccionando el tejido que quiero estudiar, mayor aumento. Listo. Ya tenemos nuestros campos microscópicos limpios. Borramos en parte las muestras. El nombre del epitelio nos va a servir, solo vamos a completar. ¿Y cuáles serán las muestras para esta segunda ronda de láminas? Acá tenemos el epitelio cúbico simple. ¿Qué muestra vamos a observar? Los túbulos renales, riñón. Luego tenemos acá el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. La muestra corresponde a un intestino delgado. Luego pasamos a la última, que también será cilíndrico simple.
y la muestra corresponde a un intestino grueso. De esa manera también vamos a aprender a identificar e diferenciar estas dos porciones del tubo digestivo, el intestino delgado y el intestino grueso. Primero veremos a este riñón, cómo identificarlo. El riñón también tiene su unidad estructural, sus unidades estructurales o funcionales, que son los túbulos uriníferos. Túbulos uriníferos que están formados por nefronas y túbulos colectores. Es un conjunto de conductos que está dentro de los riñones, varios conductos que al corte transversal van a dar unas formas que pueden ser elípticas, circulares, aplanadas. Y entre estos túbulos renales seccionados transversalmente podemos encontrar vasos sanguíneos, podemos encontrar una arteria, una vena también. Este puede ser una arteria, acá puede ser una vena. La vena siempre tiene la pared delgada, la arteria tiene la pared gruesa. Y las cabezas de las nefronas se denominan corpúsculos renales. Estos corpúsculos renales tienen una forma esférica, así irregular, que se observa al microscopio. Son varios corpúsculos renales. Y el resto del espacio ya estará constituido por los conductos o túbulos renales. Tienen nombres propios, varios nombres. Por ejemplo, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, la porción recta ascendente, porción recta descendente, gruesa, delgada. Por el medio de estas porciones tubulares, de estos túbulos renales, pasa lo que va a llegar a ser la orina, el plasma sanguíneo, y se va a ir modificando al pasar por estas diferentes porciones tubulares y se van a producir funciones como serían la absorción y la secreción. Es para llenar todo. Son conductos pequeñitos, bien delgaditos. Cuando pasa la orina, el plasma por el interior de ellos, se puede extraer del plasma lo que no queremos que se pierda en la orina, lo que sea de utilidad. Puede ser el agua, el sodio, también puede ser la glucosa, aminoácidos, proteínas, y se puede excretar aquí a la luz de estos conductos el ácido úrico, incluso algunos medicamentos que buscan esta vía de excreción. Y cuando estén estudiando ya con 400, no se olviden que debemos focalizar solamente lo que queremos, esta parte. Ahí están nuestros túbulos renales. Y van a constatar de que estos túbulos renales, con un aumento mayor, dejan observar unas células bastante cúbicas. En un solo plano parecen cuadradas, donde se observa claramente el núcleo esférico, un núcleo esférico bien desarrollado. Así, sus núcleos centrales bien desarrollados. Así bien, se observa mucho mejor que una glándula tiroides, porque son células de mayor tamaño que las del folículo tiroideo.
Una sola capa también se llega a observar muy bien. Este es el tejido conectivo circundante. Esa es la muestra de los riñones. Pasaremos ahora a estudiar un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Intestino delgado. La muestra de intestino delgado no es complicada de reconocer. Nos basamos en lo que tiene en su superficie y su superficie posee unas válvulas de Kerkring o pliegues circulares que le van a dar esta apariencia a la superficie. Un pliegue se asemeja bastante al otro pliegue, parecen todos iguales. Y es que este intestino delgado es la única porción de todo el conducto entérico que presenta esos pliegues muy similares uno al otro, muy parecidos. Después tenemos tejido conjuntivo por debajo. Los tejidos conjuntivos que representarían la lámina propia, la mucosa, la submucosa, no tienen que hacerlo con detalle este tejido conjuntivo, pero sí debemos diseñarlo si es que vamos a dibujar esta muestra histológica. Así, el grosor de su pared, un poco de músculo liso por acá, y se acaba la pared del intestino delgado. ¿Qué es lo que me interesa para estudiar en este intestino delgado? No es toda esa muestra, ¿no? De ninguna manera. Lo que yo necesito estudiar solamente será la superficie, que es donde está el tejido epitelial. En aumento, superficie. Y cambio hasta 400 veces. Van a poder observar las prolongaciones a manera de dedos que se llaman vellosidades, donde encontramos en su superficie una sola capa de células cilíndricas. Microvellosidades no existen acá. Al microscopio óptico no se las ve. Claro que hay. Incluso en cantidad hay 3000 microvellosidades solamente por una célula cilíndrica, o también llamada enterocito. Pero con el microscopio óptico y con 400, muy difícil de poder identificar las microvellosidades. Tal vez algunas imágenes difusas, pero nada claro. Los núcleos en la base siempre se observan ahí, por debajo del epitelio, el tejido conjuntivo. Ahí, debajo de su epitelio está su tejido conjuntivo. Y es así como vemos. Vamos a revisar las funciones del epitelio cilíndrico simple con microvellosidades del intestino grueso. Bueno, las microvellosidades son las prolongaciones de la membrana plasmática que van a aumentar la superficie para la absorción. En otras palabras, es absorción la función que tienen esas microvellosidades. La absorción es una función general que tienen nuestros tejidos epiteliales, pero donde hay microvellosidades, la propiedad de absorción es muchísimo mayor. En parte, gracias a estas microvellosidades, es que el intestino delgado absorbe entre 6 a 7 litros por día, 6 a 7 litros por 24 horas. Y es que acá se produce la absorción de todo lo que es de utilidad de la dieta. Sobre todo estamos hablando acá del duodeno. El duodeno es donde desembocan las secreciones de las glándulas digestivas como la bilis y jugo pancreático. Termina el proceso de digestión y se absorbe lo que es de utilidad en esta muestra. Ahora pasamos a la última muestra, que es también de un epitelio cilíndrico simple, pero de un intestino grueso.
menor aumento, superficie. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pliegues que no se parecen en nada uno al otro. No existe esta similitud como en el intestino delgado, en el grueso no es así. Miren, no se parecen los pliegues, no son semejantes. Pero si no llega a notarse con claridad estos pliegues desiguales, hay que revisar las glándulas sucritas de Lieberkühn, así se llaman, que se encuentran también en el intestino delgado. Acá se continúa en el intestino grueso y son bastante desarrolladas, bastante profundas longitudinalmente, ¿no? Casi llegan a ocupar toda la mucosa del intestino grueso. Después están los tejidos conjuntivos. Acá están los tejidos conjuntivos. Les decía que aunque no los vamos a describir, pero hay que representarlos gráficamente. Ahí están las células. Luego viene la submucosa. Y luego la gruesa capa muscular, músculo liso. Después viene la serosa, la última capa. En sí son las capas mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. Vamos a la selección del tejido que quiero estudiar. Igual como hemos hecho en el intestino delgado. Aquí buscamos superficies. Las superficies aumentamos hasta 400 veces. Y vamos a ver algo similar al intestino delgado. Vamos a ver esas glándulas o criptas de Lieberkühn. Bien notorias. Y aquí están las células epiteliales. Así. Se ven bastantes células caliciformes que secretan el moco. Y es que acá se secreta moco. Aquí también en el intestino delgado. Se secreta moco en ambas superficies por sus células epiteliales. Acá el moco para protegerse del ácido clorhídrico y acá el moco para facilitar la compactación de las heces fecales y también para lubrificar la superficie y transportar las mismas heces fecales. Acá están los núcleos en la parte basal, como toda célula epitelial. Función de absorción también la tiene el intestino grueso. Ambos tienen función de absorción, ambos epitelios, solo que el epitelio del intestino delgado será muy superior en función de absorción. Hemos comentado la cantidad aproximada, 6 a 7 litros. Y el intestino grueso, apenas un poco más de 1 litro, casi 1,5 litros, ¿no? 1400 mililitros la capacidad de absorción. Ambos secretan moco y el moco es protector. Como verán, hemos ido revisando 6 muestras histológicas. Hemos visto en 2 diferentes aumentos. El primer aumento que me servirá para identificar la muestra y el segundo aumento abajo, el mayor aumento en todo caso, que ya me servirá para el estudio del tejido que ya se lo ha identificado con anterioridad con el aumento menor. Y vamos a utilizar la misma metodología con los epitelios estratificados, pero eso ya es parte de la sesión siguiente. Quedamos acá entonces. No se olviden todas las referencias que hemos utilizado para la identificación de muestras. No se olviden utilizar primero el menor aumento y después el mayor aumento. Se despide de ustedes el Dr. Moya. Que tengan buenos días.